En el siguiente video voy a hacer algunas preguntas a Oliver Ibáñez, un youtuber dedicado a hablar sobre esta creencia tan controversial llamada la Tierra plana. El objetivo de esta entrevista es que un creyente en la Tierra plana se enfrente a diversas situaciones o cuestionamientos básicos de la ciencia en contra de la Tierra plana, y ver cómo el entrevistado se defiende en base a argumentos que sí tienen base empírica y sí están demostrados. En base a esto, lo expresado por el entrevistado no representa mis creencias ni las del canal de Wikiseba, pues el canal de Wikiseba promueve la ciencia y todo lo que puede ser demostrado a través de evidencia y hechos empíricos. En pocas palabras, no creo en la Tierra plana ni la promuevo. Así que yo y el entrevistado, Oliver Ibáñez en este caso, seríamos enemigos naturales. Por esta misma razón, durante la entrevista evitaré al máximo dar mi opinión para que esto no se vuelva un debate. Y me dedicaré solamente a hacer preguntas, como tampoco responder preguntas que el entrevistado me pueda hacer. De todos los que se interesaron en hacer esta entrevista, Oliver Ibáñez fue el único que no me insultó, estuvo a favor de hacer la entrevista y no puso problemas. O sea, es el único que mantuvo el respeto necesario para hacer esta entrevista. Por lo que desde ya agradezco bastante su participación. Dicho esto, empecemos con un capítulo especial de ciencia versus paranormal. Vamos a ver si la ciencia vuelve a ganar esta vez. Ciencia versus paranormal. Voy a partir con algunas preguntas, no sé si decirles personales, pero asociado a tu creencia, por decirlo de alguna forma. ¿Eres creyente en Dios o en alguna deidad o algún tipo de creencia de algo superior? Sí, sí, sí. Ya, cristiano, deísta, ¿cuál sería tu postura? Bueno, yo creo que lo que dice la Biblia es cierto. Ya. Ujú. ¿Desde cuándo más o menos crees en la Tierra plana o ha sido siempre algo que has creído? No, la Tierra plana es algo que descubrí pues más o menos en enero de este año, ¿Ya? porque, bueno, un amigo youtuber estadounidense, Russian Beats, al final empecé a ver vídeos sobre el tema ¿Ya? y a interesarme un poco sobre la teoría. A partir de ahí vi una serie de argumentos que tenían sentido, ¿Ya? sorprendentemente para mí tenían sentido, porque al principio evidentemente la Tierra plana parece pues una locura, ¿no? ¿Sí? Pero cuando miras los argumentos, cuando te tomas el tiempo de analizarlo, realmente descubres que hay verdades en todos estos argumentos. ¿Ya? Y eso es lo que me hizo pues investigar más sobre el tema hasta el día de hoy, que he invertido innumerables horas tanto en probar si son ciertos los argumentos como en si son falsos. Hay muchos argumentos que he visto que no, bueno, pues que no parecen muy verdaderos, pero otros sí. Voy Vale. a partir con preguntas netamente de la Tierra plana. La primera que me llama mucho la atención es sobre Sí. el tema de la gravedad. ¿Ustedes dicen que la gravedad no existiría? La fuerza, lo que llaman fuerza de la gravedad, es ¿Ya? una invención de hace pocos siglos, una invención para intentar cubrir todos los huecos, todos los errores que hay en la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿cómo explicarías que las cosas caigan? Bueno, algo cae porque pesa más que el aire que lo envuelve y algo flota porque pesa menos que el aire que lo envuelve, por ejemplo, el humo. Esto es simple ley de la densidad y flotabilidad de los cuerpos. La gravedad no influye para nada. Ya, o sea, básicamente como estamos en un medio gaseoso, me dices que las cosas caen por una densidad. O se van hacia arriba porque la densidad es más liviana y se va hacia arriba, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué no se puede ir entonces a la izquierda o hacia la derecha? Porque ¿qué le dice a esa densidad o a ese fluido que abajo es hacia abajo? ¿Por qué no es hacia la Bueno, izquierda o hacia porque la en el derecha? mundo real existe un abajo y un arriba. Claro, en el mundo real, pero eso es lo que tú observas con tus ojos. Bajo la Sí, es lo lógica que de la... observamos es que hay un arriba y un abajo. Claro, hay una arriba y una Al abajo. contrario de lo que nos quiere hacer creer los pseudocientíficos, ¿no? La élite.
Y actual, que no hay arriba y no hay abajo en el espacio, es lo que dicen. tú sabes, Lamentablemente para ellos en el mundo real sí que existe. El problema real de la gravedad ¿ya? es que tiene una serie de fuerzas que se le atribuyen que son incoherentes entre sí. Por ejemplo, atribuyen a la gravedad el hecho de que las cosas se peguen a una esfera, incluso a la parte de abajo de una esfera, ¿no? Del globo terráqueo. Ellos dicen ¿Ya? que los océanos están pegados mágicamente a la superficie de una esfera, algo que en el mundo real jamás hemos observado. Pones agua sobre una esfera y evidentemente se cae. Pero ellos dicen que, bueno, esto existe en el espacio, ¿no? Y te muestran imágenes fraudulentas hechas por ordenador de la NASA. Y el problema real de la gravedad es que atribuyen este efecto de que las cosas se pegan a otra superficie con el efecto de las órbitas, la fuerza de las órbitas, las cuales son incompatibles entre sí. Es decir, no puedes decir que la Tierra está orbitando alrededor del Sol por la fuerza de la gravedad sin que la Tierra jamás se vea atraída hacia el Sol y no colisione con el Sol, y a la vez decir que las cosas están pegadas a la Tierra y que no orbitan alrededor de la Tierra por el mismo efecto de la gravedad. Pero en el caso de que la Tierra no caiga hacia el Sol, no lo tomo como algo cierto, porque la Tierra está en caída libre hacia el Sol. De hecho, estamos cayendo al Sol constantemente. Y de hecho puede perfectamente ser viable que si la órbita de la Tierra se desvía un poco, se caiga directamente al Sol. Y eso no es algo Claro. que me lo esté inventando yo, sino que así están estipuladas las leyes de gravedad. Sumado a que la atracción no necesariamente se produce por los planetas, sino que nosotros también la producimos. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente masa como para hacer este vórtice en el Claro, espacio-tiempo. eso es lo que dicen, ¿no? Que no podemos observar estos efectos en el mundo real porque no hay suficiente masa. Ya te tienes que extrapolar a los planetas, soles y tal. Claro. Lamentablemente esto no se sostiene bajo el método científico que requiere probar las cosas varias veces hasta llegar al mismo resultado. En el mundo real no observamos cómo un objeto, por el mero hecho de tener más masa que otro, ¿Ya? atraiga al de menor masa, ni haga que empiece a orbitar. Esto no pasa en el mundo real. Sin embargo, nos dicen que en el espacio esto sí sucede. De nuevo, igual que en el Big Bang y la evolución, te fuerzan a tener fe en esto que dicen, ¿no? En creer que en el espacio sucede esto. Evidentemente, cuando investigas las imágenes del espacio, solo hay que poner en Google imágenes la Tierra, satélites, planetas, estrellas. Si pones estrellas ya alucinas, ¿no? De las imágenes que hay. Y verás que son simples imágenes creadas por ordenador, lo que se llama en inglés CGI, Computer Generated Images. Son imágenes creadas por ordenador que, bueno, la NASA te las pasa, te las quiere hacer pasar como reales. El- Cuando una, juntas un poco todo esto, ves que hay algo detrás. una consulta acerca de una propiedad biológica. Tú me decías de que abajo es abajo y arriba es arriba, básicamente porque eso es el mundo real y eso es lo que estamos viendo. ¿Tú sabes lo que es la cóclea? Pues no. Ya, la cóclea es un hueso que está dentro de tu oído. Y lo tenemos varios mamíferos, aves y varios animales en general, multicelulares. Ujú, Y la cóclea tiene tres tubos huecos que están en tres ejes. ¿Ya? ujú, Uno apunta hacia el X, el otro apunta hacia el Y y el otro apunta hacia el Z. ¿Ya? Como tú dices, tú esto lo tomas como un tema de fe, así que puedes dudar perfectamente de la existencia de la cóclea. Yo he visto cadáveres en anatomía y sé que la cóclea existe. La cóclea dentro tiene un líquido. Y este líquido, dependiendo de cómo uno lo mueva, te dice a tu cerebro si tú estás de pie o estás de cabeza. Bajo esa lógica, el arriba y el abajo lo está creando tu cerebro en base a la gravedad que está empujando ese líquido a los ejes correspondientes de la cóclea. Asumiendo que la cóclea existe, asumiendo que bueno, la no. cóclea está en base a que el líquido cae y hace marcar los ejes de X, Y y Z, creando en nuestro cerebro la sensación de que estamos de pie, vuelvo a Ujú. repetir la misma pregunta. ¿Por qué entonces las cosas no podrían ir de lado?
¿Me entiendes más o menos al punto que quiero llegar? Sí, sí, no, que para ti arriba y abajo es una ilusión creada, un efecto creado por el cerebro, una Claro, ilusión. por nuestras neuronas. No, digo que es una manera de verlo, bueno, es respetable tu manera de verlo, es interesante. Ya. Voy a hacer otra pregunta que también me llama mucho la atención. Si las Sí, cosas caen, entonces la ajá. Tierra, ¿por qué no se cae? ¿Está sobre algo? Bueno, esto es algo que no podemos medir realmente. Hay mucha gente que cree en que está efectivamente aguantada por unos pilares, tal y como se dice en Génesis, ¿no? Tal y como ¿Ya? dice la Biblia. Está aguantada en unos pilares. Esto es una teoría que hay. Evidentemente no lo sabemos, no podemos saberlo al 100% porque solamente se ha excavado 12 kilómetros bajo tierra. ¿Ya? Esa es otra. Creer en toda la historia del núcleo de la Tierra, la lava que hay ahí abajo, la bola que hay de fuego. Esta historia, ¿no? Que nos presentan en los libros de texto desde pequeños, la imagen, ¿no? Que todos recordamos de la Tierra, si cortada por la mitad, con el núcleo, todas las capas que hay debajo. ¿Ya? Otra composición hecha por ordenador, lamentablemente solo hemos excavado 12 kilómetros bajo tierra, es lo máximo, por lo tanto, el cómo saben que existe todo eso ahí abajo escapa de cualquier lógica. Pero, Así que los fundamentos de la Tierra es algo que de momento está un poco en la incógnita. pero por ejemplo, si tú me Requiere, dices... requiere de fe de igual manera. Creas en el modelo esférico o creas en el modelo de la Tierra plana. Ya, pero por ejemplo, si tú me dices de que la ciencia es básicamente fe, ¿no sería fe también pensar de que hay unos pilares abajo de la Tierra? Sí, es lo que te digo, que cualquier modo de ver qué hay debajo de la Tierra es una cuestión de creencias. No se puede saber al 100% ahora mismo porque solo hemos excavado 12 kilómetros bajo tierra. Porque, Lo que sí se ha encontrado ¿ya? es en una expedición del oceanógrafo el de Gruy en 2012, ¿Ya? que misteriosamente murió en un accidente de helicóptero justo después de publicar el magnífico documental sobre el océano. Él se dedicaba a ir por el océano en las profundidades y ¿Ya? con un submarino de estos está en YouTube. Si pones Lakes Under the Ocean, lagos bajo el mar, y se ¿Ya? encontró con que hay lagos bajo el mar. Él llegó muy profundo, kilómetros de profundidad, y descubrió que había una especie de lago, quizá viscoso, algo que le impedía bajar con el mini submarino y hacía que rebotase hacia la superficie. Por lo tanto, hay evidencia de que puede haber un tipo de límite también en el mar, igual que yo digo que, bueno, no solo yo, sino muchos experimentos con cohetes amateur han probado que hay una especie de límite en el cielo que no podemos atravesar. También creo que puede haber un límite bajo la tierra, bajo el mar, que nos impida acceder más allá. Bueno, con respecto al video como tal, voy a buscarlo. La verdad, como buen Vale. estudiante de ciencia, lo voy a poner en cuestionamiento. No dudo de la Ujú, veracidad. Pero de haber un lago bajo el mar, ujú. hay ríos superficiales donde podemos encontrar ríos bajo el río. Pero estos son otros gases que Sí, son sí, mucho sí, más densos. Son gases sí, más densos hay que bajan. explicaciones ¿viste? Sí, 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 por la sal y tal, pero no deja de ser bastante sorprendente y me hace pensar que quizá hay un límite también abajo de la Tierra, ¿no? Ya. Otra consulta. Si la Tierra no es redonda, ¿por Ujú. qué podemos ver otros planetas, o estrellas, o la Luna, o el Sol, que está Bueno, a simple vista redonda? ¿Eh? redonda creo que sí que es, perdona. Redonda creo que sí que es, lo que no creo que es esférica. Ya, pero la Luna y las otras cosas que vemos arriba yo las veo esféricas. ¿Por qué serían planas? O sea, ¿serían planas realmente también el Sol y la Luna, por ejemplo, que son las cosas que a simple vista se ven? Bueno, lo que ven realmente cuando observamos el Sol y la Luna, no es que veamos una esfera, vemos una cara del Sol y la Luna que es circular, es redonda, pero lo que hay detrás no sabemos lo que es. Puede ser de cualquier manera, puede haber un cono detrás, puede ser una esfera, puede ser un disco plano, puede ser un círculo de luz. Mm,
Claro, las imágenes, si nos guiamos por las imágenes de la NASA, pues ellos nos enseñan esferas perfectas y tal, pero yo personalmente, después de investigar la veracidad de estas imágenes, creo que son fraudulentas y, bueno, sí, lo que vemos desde la Tierra es, sí, es circular. Incluso en la Luna se ven sombras en los bordes, ¿Ya? lo cual a mí personalmente me fascina bastante. ¿Y toda esta sombra la has visto con tus ojos o la has visto en videos de otras personas que dicen, que afirman estas mismas teorías? Bueno, las sombras, quiero decir, la difuminación que hay en los bordes de la Luna. Tomando en cuenta el modelo que hicieron de la Tierra plana, donde tanto el Sol con la Luna como que giran en una especie de círculo alrededor del Sí, planeta giran haciendo... alrededor de la Tierra diariamente. La Luna un poco más lento. Ya, si yo me pongo en horizontal, ya, en algo totalmente plano, y Ujú. fijo mi vista como en perspectiva, y algo que es Sí. plano yo lo alejo hacia el horizonte, yo voy a poder Mm. ver qué es lo que hay sobre el lado plano. ¿Por qué pasa que cuando el sol se oculta se sigue viendo una esfera? O sea, se sigue viendo un círculo, como dices tú, la cara circular. ¿Por qué no vemos la otra parte si se está alejando? ¿Me captas más o menos la idea? Como por ejemplo que un auto se aleja y tú logras ver algo del techo del automóvil. ¿Por qué no pasa lo mismo con esto? Bueno, como te digo, desconocemos la forma real de cómo es el Sol y la Luna y ¿Ya? del funcionamiento real en cuanto a qué forma adoptan al alejarse o si cambian o no de posición, si están rotando sobre sí mismas realmente. Lo que sí se ve es que se alejan y se acercan a nosotros en estos círculos, este periodo circular diario que realizan alrededor de la Tierra, por encima de la Tierra. Ya. Con respecto a los otros planetas como Júpiter, Saturno, Neptuno, Sí, ¿existen? ¿O sí, sí, existen. ya? Como digo en mi vídeo sobre las estrellas y los planetas, que enseño imágenes que se pueden, cualquiera puede tomar, ¿no? Con una ¿Ya? cámara, un telescopio. Haciendo zoom en una estrella normal podemos ver que es una luz que va cambiando muy rápidamente, tanto de forma como de colores, ¿Ya? y que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la NASA, ¿no? Que nos dicen que las estrellas son soles a trillones de kilómetros de distancia, son esferas perfectas. Cuando hacemos zoom vemos detalles. Y los planetas en realidad son estrellas errantes, es como las llamaban en la antigüedad. Planeta significa eso, estrella ¿Ya? errante. Por lo tanto, serían estrellas con un recorrido diferente al de las demás. En inglés es wandering stars, es decir, que toman su propio camino, como están perdidas en el firmamento. Y estos son los planetas. Cuando hacemos zoom en los planetas, pues son una especie de estrellas, como te digo, luces que van cambiando tanto de color como de tamaño muy rápidamente y probablemente más grandes o un poco diferentes a las demás, pero no dejan de ser estrellas con un recorrido diferente. Todas las estrellas circulan alrededor de Polaris, que es la estrella polar inamovible fija que está encima del Polo Norte, y giran en torno a Polaris en la bóveda celeste, esta media esfera que cubriría la Tierra. Ya, o sea, como que Mientras que los planetas pues serían estrellas con un recorrido diferente, que no siguen el mismo recorrido que las demás. ya, ¿y esta bóveda celeste sería sólida o gaseosa, líquida o es vacío? Tiene un elemento líquido, casi seguro, por las grabaciones de los cohetes amateur, que al llegar a una cierta distancia, muy similar en todas las grabaciones, el cohete deja de funcionar y empieza a descender lentamente, como si entrara en un medio líquido. Esto hay grabaciones en YouTube, como si entrara en un medio líquido. Lo sorprendente de esto es que cuadra con lo que dice Génesis, lo que se dice en Génesis en la Biblia, que hay aguas por encima de la bóveda. Y también, sorprendentemente, cuadra con el comportamiento de las estrellas y los planetas, que parecen ser luces en el firmamento, donde hay un tipo de líquido, no se sabe si es agua o otro tipo de líquido, y cuadra con todo esto, lo que se llama cinematics. Es que no sé cómo decirlo en español, pero básicamente es la reproducción de sonido en agua, y pones una luz, hace el mismo efecto que observamos en las estrellas cuando
hacemos zoom en ellas. Cambian rápidamente de forma y de color. Y creo que puede haber también una especie de metal. Es lo que creían, de hecho, en la antigüedad, que el cielo era una cubierta metálica. ¿Ya? Y creo que sí puede tener elementos metálicos y también líquidos. La bóveda tiene una naturaleza también electromagnética en su interior. Por eso observamos los rayos, las tormentas, porque es de naturaleza electromagnética. Los cometas, las estrellas fugaces, creo que ¿Ya? son fenómenos electromagnéticos que se desarrollan dentro de la bóveda. Y los rayos, truenos, diría que vienen de ahí, esa naturaleza. De hecho, hay muchos vídeos que muestran los relámpagos en cámara lenta, cómo se ve que salen de una especie de cúpula. Se ve el elemento, ¿no?, medio esférico del cielo y salen de ahí y entran en la atmósfera. O sea, es bastante increíble. Rememorando la parte que me decías de que no existe la fuerza de gravedad como tal, sino que es el hecho de que las cosas caigan por un tema de densidad. Ujú. ¿Acaso estos planetas que están sobre nosotros no tienen menos densidad que el aire, que no se nos caen encima? Básicamente la pregunta es ¿por qué no nos caen Claro, las cosas encima? sí, yo creo que están más allá de la bóveda, están en otro medio, que no es el aire en el que estamos. Creo que están en otro medio. ¿Ya? Y sería menos denso que el aire. Eh, bueno, no lo sé si es menos denso que el Para que aire, se no mantenga creo, si arriba. es un líquido. No, porque en teoría hay una cúpula, ¿no? Hay una cúpula, pues, digamos, hecha de algún tipo de metal. Ah, Probablemente ya, puede es ser sólida. zafiro, no lo sé. Sí, ¿Ya? efectivamente. Una cúpula sólida y más allá están las aguas. Y yo creo que los cuerpos celestiales están ahí, más allá eh, de esta tapa, digamos, de esta cúpula sólida. O sea, vivimos como en una Eh, especie de burbuja, por decirlo de alguna forma. Abajo, adentro de un Efectivamente, océano. como ves estas cosas de Navidad que tienen nieve por dentro, que hay una cúpula de cristal encima, que las ¿Sí? agitas ¿Sí? y más o menos como eso. Tú puedes, por ejemplo, como... Porque tú recién me decías de que básicamente la ciencia estaba volviendo fe y no experimentaba las cosas. ¿Puedes experimentar llegar Bueno, hasta ese no límite? es que la ciencia en sí, sino lo que ellos quieren hacernos creer como ciencia, que no es ciencia real, es pseudociencia. Ya. La ciencia en sí no es lo que es, no puede cambiarse. Pero lo que los medios nos intentan, y los libros de texto también de pequeños, nos intentan hacer creer como ciencia, en realidad es pseudociencia. Ya. Pero por ejemplo, Sí, si tú como Oliver Ibáñez sí. eh, pagas y te compras un avión, ¿puedes llegar a los Ajá. límites del planeta? Yo creo que puedes llegar a los límites laterales del planeta, sí. ¿Y por qué, por ejemplo, no pones a prueba la experimentación de hacerlo? Para demostrar que es plana. Para ver si no Ojalá das la vuelta, pudiera, digo yo. pero lamentablemente, como te digo, hay una fuerte restricción por parte del ejército, por parte de los diferentes gobiernos, mayormente estadounidense, que ¿Ya? impiden que cualquier explorador pase más allá de una cierta distancia en la Antártida. Ya lo han intentado y cuando pasas de un cierto límite, el ejército te dice que tienes que volver hacia atrás, no puedes porque es suelo protegido, no sé qué dicen. ¿Y tú lo has visto eso? ¿Te consta que hay El, militares ahí? sí, hay diferentes expediciones que lo prueban. Pero Gente que ha a ti intentado como... ir, ha ¿Ya? intentado ir y no, Pero no ha podido. tú como Oliver, independiente de lo que otra gente diga, ¿has visto eso? ¿Has visto a los militares? O lo tienes Yo más que eso nada no, como... en persona no lo he visto, evidentemente. O sea, ¿te consta básicamente por los videos o, digamos, respaldos que tienen otros? Efectivamente. Ya, había un tema que decían de que el Sol y la Luna estaban a la misma altura. ¿Es verdad eso? Yo creo que se encuentran a una altura, si no igual, muy similar y realizan, creo que el mismo recorrido por encima de la Tierra. Como te digo, el Sol cada 24 horas y la Luna un poco más lenta. Y eso podríamos decir que explicaría el tema de por qué la Luna y el Sol se pueden ver de día. Podría ser, podría ser. Lo ¿Ya? fascinante de la Luna de día es que muchas veces
la parte iluminada de la Luna no cuadra con la posición del Sol. ¿Ya? Eso se puede ver a simple vista. De hecho, el otro día lo vi y me pareció bastante curioso que la Luna estaba iluminada por una parte en la que el Sol no estaba dando para nada. De hecho, el Sol estaba en la parte en que la Luna estaba en sombra, lo cual no cuadra mucho con la idea de que la Luna es una esfera que está iluminada directamente por la luz del Sol. Esta es otra. Bueno, de hecho, si la Eh, luna fuera una esfera, avalaría justamente de que el sol estuviera en una posición no directa hacia la cara que vemos, por un tema de ángulos que sería con la superficie curva. De sí, que el hombre no ha ido a la luna, o sea, fue un montaje. sí. Y una de las pruebas es decir Ajá. que fue una sola vez. ¿Y por qué no ha ido, no ha vuelto a ir? ¿No es cierto? Bueno, en realidad eso no se puede considerar una prueba porque podrían haber ido una vez y no ir más. Realmente no es una prueba, es un indicativo de sospecha. Es una bandera roja, ¿no? Fueron en el 69 y ¿Ya? en 2016 no han vuelto a ir después de 40 años. Es un poco raro. No es que sea una prueba concluyente de que no fueran, simplemente es algo para pensar. Que lo que me llama la atención de eso, y no solamente de personas que crean en la Tierra plana, sino que de otras personas que también creen en la Tierra esférica, es que piensan que el Ujú. humano fue una vez de las 70 veces que el humano ha ido a la Luna. ¿Ya? O solamente la primera vez fue filmado en la televisión, pero el humano ha ido 70 veces, exitosas, porque son Ajá. muchas más. Dentro de las cuales la última vez que el hombre llegó a la Luna fue en el 2013, hace muy poco. Y la más Mm. antigua, exitosa, la más antigua exitosa, porque hay otra más antigua que fue un fracaso, fue en el año 59. Entonces, el hombre sí ha ido más de una Hombres vez. en la Luna, Claro. De pero hecho, no de hecho la misiones de información la es, NASA. de hecho la información está en Wikipedia, una enciclopedia libre que cualquiera, como Pero sabe, quién ha ido a la Luna? No, no será la NASA. La NASA no, acabó en de, los años 70 las expediciones a la Luna. de hecho dentro de las 70 veces no solamente está la NASA, sino que hay instituciones astronómicas de China y de Rusia. Mm. Bueno, pero no son estancias oficiales. Quiero decir que Son oficiales, son 70 veces oficiales, dentro de la cual también hay varias de la NASA. Es algo que la gente piensa que no ha pasado, pero ha pasado. Busca, mira, búscalo en el sencillo Wikipedia que está en internet. Si sale en Wikipedia, no quiere decir que no, lo algo tan busqué el otro oculto. día, lo busqué en el otro día. De hecho, para un vídeo que estaba haciendo las misiones a la Luna y me salían las misiones Apolo y que ¿Ya? no habían vuelto a ir como datos oficiales, vamos. Si quieres te dejo el link cuando terminemos Me la... sorprende esto que me estás diciendo, la verdad. Sí, por eso mismo te lo Sí, mencionaba. sí, Si quieres te déjame dejo el el link. link. Ya. Ya. Lo Sí, que me claro, llama... evidentemente todo es 99 por ciento que puede ser real y ese 1% de no he estado ahí, por lo tanto no lo sé. Bueno, Pero en ciencia 60%. hay Por hay campana de que Gauss. guiarse. hay- Por campana de Gauss en ciencia es 60% de fiabilidad y para alcanzar un óptimo Podría, es solamente 95. podría ser. Pero ya te digo, dentro de esto que dices, también hay que asumir cosas teniendo en cuenta eh, tu propio discernimiento, ¿no? Y las Claro. fuentes de las que venga, etcétera, etcétera. He notado el profundo odio que le tienen a la NASA. O sea, odio lo digo como en forma de broma. No digo que realmente lo odien, Sí, sí, sí. pero como que básicamente todo lo que creemos lo ha creado la NASA. Entonces, ¿qué pasa con ALMA, con Paranal, con el CERN, con todas las instituciones que no son de Estados Unidos y que están en otros países distintos? Por ejemplo, acá en Chile tenemos a ALMA y Paranal y ellos tienen los telescopios más grandes y más nítidos de Ujú. todo el planeta. No los tiene la NASA. Sí, ¿Qué pasa con eso? efectivamente, hay mucha gente que dice que, bueno, hay agencias privadas como SpaceX que han ido al espacio, pero en realidad si te pones a investigar, por ejemplo, SpaceX, ¿Ya? está relacionada con el gobierno e incluso financiada por ellos, si ves los datos y documentos, y hay vídeos sobre eso, ¿no? Eh, yo creo sinceramente que las imágenes que vemos de planetas esféricos, todo lo que vemos del espacio exterior, está proporcionado por la NASA, por estas agencias gubernamentales, o la ESA, agencias gubernamentales, ¿no? O sea, si estos planetas o estas cosas, que yo estoy consciente que muchas sí son hechas con computadoras porque los telescopios no dan para tan lejos y muchas son representaciones artísticas,
Pero sí, Sí, asumiendo ellos mismos lo admiten realmente. sí, ellos mismos lo han dicho millones de veces, Sí. pero asumiendo de que todas, absolutamente todas son representaciones artísticas, ninguna es real. Yo en este momento soy amateur en el tema de hacer diseño 3D, porque me gusta, es como un hobby que tengo en diseñar cosas en 3D. Sí. Pero yo lo pienso, si yo fuera como la NASA, y fuera como la NASA que ustedes proponen, una NASA maligna, Ujú. que su objetivo es ocultar alguna verdad, yo no hago Júpiter, Neptuno y Urano en 3D, yo haría hasta el planeta El Principito en 3D. No sé si me entienden la Ujú. idea, me daría Sí. licencia libre para inventar lo que fuera, pero sin embargo, la información la van entregando a medida que van descubriendo cosas de manera muy lenta. ¿Por Ujú. qué, por qué se toman tanto esfuerzo en ir mostrándolo tan lento? Sí, es una mentira, a eso voy. Eh, bueno, realmente lo que hacen es, cada X tiempo salen con una foto nueva, ¿no? O un descubrimiento nuevo de un planeta ¿Claro? para seguir alimentando su modelo, ¿no? La historia que nos han contado. Y la gente, yo me lo creía, de hecho, hace muy poco. ¿Ya? Decía, ostras, un planeta nuevo, no veas, pero no me ponía realmente a analizar las fotos y decir, un momento, ¿esto es cierto? ¿Estas fotos son reales o son composiciones hechas por ordenador? Si no te lo dicen, sigues creyéndotelo, como yo he hecho hasta ahora. Pero cuando alguien te dice, mira fotos en internet de la Tierra o satélites, estrellas, planetas, y ¿Ya? te das cuenta de que en realidad son composiciones hechas por ordenador. Ya. La última pregunta como para ir finalizando. Sí. A base de lo mismo. Como te Ujú. contaba, a mí me gusta el tema del diseño 3D. Y cuando Ajá. era bastante pequeño, a mí me frustraba mucho este tema porque la tecnología no estaba al alcance del usuario, por decirlo de alguna forma. Y básicamente el 3D tú lo veías en películas de Pixar y era imposible que alguien cotidiano con el computador que había en esa época, un Windows 95, uno pudiera diseñar algo en 3D y que se viera realista más encima. Sí. Bajo esa lógica, estamos hablando de que, omitiendo el tema de la NASA, pero las imágenes en general que se han tomado desde hace mucho tiempo, ¿cómo es que Ujú. existen si los programas que diseñan esas cosas son de ahora? ¿Cómo han hecho todo un montaje desde antes si recién ahora tenemos, podríamos decir, acceso a algo que podemos diseñar algo que se vea más o menos real? De hecho, se ven las mismas películas. Compara, por ejemplo, una película de Godzilla, que vemos un Sí. Godzilla que literalmente es un muñeco muy falso que lo mueven, con un Godzilla actual que realmente parece una bestia andando entre los edificios. Cómo hacían Sí. antes eso? Si no estaba esa Bueno, tecnología. antes había más fallos. Si ves las grabaciones de antes, por ejemplo, los spacewalks, que se llaman cuando el astronauta sale al espacio y empieza a arreglar, pues la ISS, por ejemplo. Spacewalks de antes presentaban innumerables fallos. Las burbujas en el espacio eran mucho más notables, lo cual demuestra que estaban en piscina realmente, con un fondo agregado, etcétera. Si nos podemos observar las imágenes, las grabaciones del Apolo 11, la misión del 69, ¿Ya? vemos que es muy similar a lo que casualmente antes salió en la película 2001 Odisea en el espacio de Kubrick. ¿Ya? Casualmente después de esa película, en la que se mostraba unas grabaciones similares Sí, a la misión en sí la la Luna, conozco, sí la conozco sí, ese como mini casualmente después documental. efectivamente, casualmente después de esa película y después de reuniones de Kubrick con altos cargos de la NASA, esto mucha gente no lo sabe, pero hay fotos de Kubrick con gente de altos cargos de la NASA, casualmente después salió la misión del Apolo 11 a la Luna. También sucedió que los satélites artificiales, que dicen que están ahí arriba, fueron producto de Clarke, el escritor de ciencia ficción. ¿Ya? Clarke, el escritor de ciencia ficción, inventó el concepto de satélite en novelas de ciencia ficción y casualmente después empezaron a salir que había satélites en el espacio. Por lo tanto, vemos ahí un paralelismo bastante curioso Claro, que de la misma manera que el submarino también salió en un libro de ciencia ficción y realmente lo crearon. No, no veo problema con eso. sí, podría ser una casualidad, podría ser una casualidad.
No digo que no, pero De hecho, gran parte de las cosas que la ciencia va descubriendo las parten primero como ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, y después se trata de demostrar o comprobar si eso es verdad. Si no es verdad y es ciencia ficción, se descarta. O el tema sí, pero de los eso planetas. realmente no demuestra que la Tierra sea plana en sí. Las pruebas de la Tierra plana son otras, ¿no? Por ejemplo, ¿Ya? que no se pueda observar la curvatura a una cierta altura. De hecho, la curvatura no se observa en el mundo real. De nuevo nos tenemos que ir, ¿no? a imágenes del espacio exterior para observar una Tierra curvada. ¿Ya? La ecuación, el cálculo trigonométrico para calcular la curvatura de la Tierra, que es 8 multiplicado, es decir, 8 pulgadas multiplicado por la distancia en millas al cuadrado, ¿Ya? eh, nos dice, nos enseña que no hay curvatura, porque al realizar el experimento vemos que podemos observar objetos en el horizonte mucho más allá de lo que podríamos observarlo si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Por ejemplo, el Chicago Skyline desde una distancia de 100 kilómetros, algo que no podría ser cierto, ¿no? Tenemos la naturaleza de los fluidos, ¿Ya? que es la de estar y permanecer nivelados. Los fluidos siempre van a estar nivelados, da igual la superficie en la que se encuentren, siempre van a buscar estar nivelados. Sin embargo, nos quieren hacer creer que los océanos se curvan, adoptan la forma de una esfera, cosa que no observamos tampoco en el mundo real. Bueno, si yo Mm, tiro agua mm, en un bol con forma esférica de base, el agua adopta la sí, forma esférica de la base. en la base sí, pero hablo de la superficie. La superficie de las aguas siempre van a buscar estar niveladas. Claro, pero ahí ya entraríamos justamente a algo que tú niegas, que sería la fuerza de gravedad. Que sería lo mismo que el agua se curve en un Claro, frasco, pero a la inversa. Como el agua es un fluido, efectivamente. se Ya adaptaría a eso. tenemos que recurrir ya a imágenes del espacio exterior para ver cómo un océano se puede adaptar a una esfera. Pero en el mundo real, el agua siempre busca estar nivelada, ¿no? En la superficie. Bueno, un sinfín de pruebas así. Tenemos también la construcción de canales, vías de ferrocarril y túneles largos ¿Ya? de varios kilómetros, en los cuales no se tiene en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra, sino que se construye en base a un plano horizontal. Esto lo han confirmado topógrafos y constructores. Tenemos el horizonte siempre es plano, sin importar la altura a la que estemos. Además, siempre va a estar al nivel de los ojos, por muy alto que ascendamos, algo que solo puede suceder en una superficie plana. Si fuera una esfera, a medida que uno sube, el horizonte bajaría y tendríamos que bajar la mirada. Pero se puede comprobar fácilmente yendo en avión, el horizonte siempre va a estar al nivel de los ojos, algo que solo puede suceder en un plano. Partiendo por figuras geométricas básicas como el triángulo con tres puntas, después nosotros le agregamos una punta más, tenemos un cuadrado, ¿no es cierto? Después otra punta Sí. más, un pentágono y así. ¿Has notado que la figura cada vez se vuelve más redonda? Sí. Ya, eso pasa porque en matemáticas la figura circular no existe como tal. Es en realidad una figura que tendría Sí. infinitos planos. Son tantos planos que nuestro ojo no lo podría percibir. Bajo Ajá. esa lógica, si la Tierra es una esfera gigantesca, tendría Sí. planos lo suficientemente grandes para que nosotros caminemos en plano. Sí. Para finalizar, voy a sacar algunas leves conclusiones. La primera es Vale. felicitarte Gracias. porque me parece admirable que mantenga tu postura frente a que todo el Ujú. mundo, incluyéndome a mí, te va a decir que no es así. Entonces, Ujú. básicamente se necesita bastante fuerza para soportar a los haters, por decirlo de alguna forma. Pero sí me gustaría bastante que a futuro pudieras por ti mismo arrendar una avioneta o tratar de demostrar tu teoría ya, pero a modo experimental. En una de esas tal vez Sí. te das cuenta que estabas equivocado y cambias de postura. Ahí, pero para eso justamente, como dices, no bastan mis argumentos o los que diga la NASA o lo que digamos la ciencia en general. Bastaría que lo experimentes, ¿no es cierto? Sí, bueno, estaría bien, ¿no? Siempre poder realizar personalmente algunos de estos experimentos, Sí. efectivamente, como dices. Ahora, como me decías el otro de que mucha gente te decía que podían verlo en su telescopio y veían que la Tierra, o sea, perdón, Ujú. que los otros planetas eran esféricos,
Yo también me estoy Ujú. comprometiendo a lo mismo, pero no vayas a pensar que soy igual que ellos y que Perfecto. no voy a cumplir, porque básicamente no me voy a conseguir tan fácil un telescopio, me voy a demorar en hacer eso. No va a ser Sí, sí, de un día para normal. otro ni de un mes para otro, tal vez me demore un año en lograr tener acceso a un telescopio bueno. Así Bueno, que para que sepas que voy a tenerlo en mente a pesar de que pase tiempo. perfecto. Ya me dirás a ver las conclusiones. Así que quedamos en eso. Y esas han sido las palabras de Oliver Ibáñez en esta entrevista. La Tierra esférica ha pasado por diversos procesos que han descartado una Tierra plana desde la época de los griegos. O sea, una época muy antigua donde la NASA ni siquiera pensaba en existir. Y se ha perfeccionado gracias al método científico y a evidencia empírica, donde en la actualidad podemos saber que la Tierra no es esférica al 100%, sino que es un esferoide, ya que está achatada en los polos. Pese a las evidencias que tenemos desde el espacio y a las mismas evidencias que podemos comprobar acá en la Tierra, en pleno siglo XXI, aún existen gente que creen en la Tierra plana, como es el caso de Oliver Ibáñez. Me gustaría saber la opinión de ustedes en los comentarios. Y habrá una segunda parte de este video donde me dedicaré realmente a desmontar esta creencia de la Tierra plana y demostrar que no es viable bajo reales experimentos científicos o bajo reales pruebas. Así que atentos al canal si quieren ver la segunda parte. Y eso ha sido todo por hoy. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Nos vemos para la próxima, Wikisapiens.